Siendo colaboradores en la viña es el tema que vamos a compartir en esta mañana y precisamente tiene que ver mucho con este himno, pero sabemos que cuando se trata de predicar no se trata de nuestras aventuras o de nuestras emociones, se trata de predicar la palabra de Dios. Y este himno está muy conectado a una parábola que estaremos meditando en esta mañana. En primer lugar, la primera estrofa del himno dice: yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. La palabra de Dios nos enseña que efectivamente tenemos la oportunidad de aprender, de enseñarnos unos a otros a través de las alabanzas. Es de allí que es importante que meditemos en lo que cantamos. No se trata de que me gusta la tonada, no se trata de que me gusta el ritmo o que la letra es pegajosa. No estamos hablando de música secular, no estamos hablando de música mundana, estamos hablando de alabanzas que entonamos a Dios. Y como cristianos, al cantar este tipo de himnos, debemos meditar claramente lo que estamos diciendo. Yo quiero trabajar. Cada uno de nosotros cantó ese himno y dijo esas palabras. No es decirlas por decirlas, sino porque realmente tenemos el deseo de colaborar en la obra del Señor. Y es por eso que queremos meditar sobre esto. Y como comentaba, vamos a estar viendo lo que es la parábola de los obreros de la viña. La encontramos en Mateo 20, versículos 1 al 16. Y les invito a que abramos nuestras Biblias en ese texto y vamos a ir meditando en él, vamos a ir analizándolo, vamos a ir viendo efectivamente qué es lo que nos dice el Señor, qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento y qué aplicación tiene para nosotros en el día de hoy, en nuestro día a día. Vamos a segmentar esta parábola en cuatro breves secciones, siendo la primera de ellas el contrato. Sí, el contrato lo leemos en los versículos 1 al 7. Y todos conocemos o tenemos alguna idea de lo que es un contrato. Cuando hablamos, por ejemplo, de un contrato, hablamos acerca de un pacto, hablamos acerca de un convenio. Puede ser que hayamos firmado un contrato en el lugar que alquilamos o compramos para vivir. Puede ser que incluso con nuestros celulares o nuestros dispositivos móviles fuimos a una compañía a firmar un contrato para tener servicio con ellos. ¿Y por qué no? Efectivamente, cuando vamos a trabajar, se firma un contrato, un convenio, un pacto entre las personas que están contratándonos y nosotros con respecto a lo que va a ser nuestro trabajo. Y de eso trata esta primera porción del texto. Pero cuando vemos el contexto, vemos que anteriormente en el capítulo 19, nuestro Señor habla con un joven rico. Y este joven dice, hace cosas muy buenas. Pero nuestro Señor, ¿qué le dice? Le dice, muy bien, efectivamente, haces cosas muy buenas, pero deja todo y sígueme. Y este joven dice, no lo voy a hacer. Decide no hacerlo. Y entonces el Señor comienza a aclararle a sus discípulos, cambia el enfoque de la conversación ahora con sus discípulos y les hace saber cómo es difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. Sin embargo, lo que es difícil para el hombre no es imposible para Dios. Y luego viene la pregunta que Pedro hace acerca de que, bueno, ellos han dejado todo, ¿qué recibirán? Dios, Jesucristo les hace saber, van a haber grandes recompensas para ustedes. Pero sí quiero hacerles saber que los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Y es entonces en donde empieza esta conversación, esta parábola, que como enseñamos a nuestros niños, es un mensaje celestial, un mensaje terrenal con un significado celestial. Y entonces tenemos esta situación que nos encontramos con este texto y vamos a ir analizándolo poco a poco. Dice en primer lugar que el reino de los cielos es semejante. Vemos esta comparativa de las parábolas, eso que acabamos de decir, algo que tiene que ver con el cielo, cómo lo podemos ver desde el punto de vista de la tierra. Y nos hace saber que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, dice la Reina Valera. La Biblia de las Américas nos dice hacendado. Y es que la palabra griega lo que lleva la idea es el dueño de la casa, el que cuida de ese lugar, el dueño de esta hacienda. Este hombre sale temprano por la mañana y ¿qué hace? Contrata obreros para su viña. Y podemos empezar a ver el punto espiritual de esta enseñanza.
podemos ver que efectivamente ese padre, ese hombre de familia, ese dueño de la casa, es nuestro Señor Jesucristo. Y ha venido a la tierra. ¿Y qué ha hecho? Buscar hombres que trabajen para Él, que le sirvan a Él, como eran sus apóstoles. Así que su viña es la iglesia. Y continúa porque nos dice que tuvo un convenio con estos hombres de un denario al día, que era básicamente el salario o la paga diaria de aquel entonces. Pongámoslo en términos de nosotros, si fuese el caso, $24 el salario diario de una persona. Y vamos a utilizar ese ejemplo para poder tratar de entender mejor esto. Entonces, se combinó con estas personas de que $24 por día de trabajo, las personas aceptaron y efectivamente él los envía a su viña a trabajar. Pero luego sale, ¿y qué es lo que nos dice el texto? Nos dice que salió la hora tercera. Los judíos tenían una forma de partir el día en 4 partes. No necesariamente eran 12 horas. Ciertamente para ellos el día empezaba cuando salía el sol y terminaba cuando se ocultaba el sol. La noche también tenía este tipo de división de horas. Pero a veces el día podía extenderse como en algunos países ocurre. Puede ser que la luz del día no dure 12 horas sino 14. Entonces se hacían este tipo de divisiones. Pero para hacerlo más simple para nosotros, cuando hablamos de la hora tercera, estamos hablando aproximadamente de las 9 de la mañana. Sí, a las 9 de la mañana, ya había salido temprano este hombre, pero a las 9 de la mañana vuelve a salir, ve más hombres y ¿qué les hace saber? Los veo desocupados, quieren venir a trabajar, les daré lo justo. Ya, no es una jornada laboral completa, es una porción de ella, pero bueno, vengan, trajen para conmigo y yo les pagaré lo que es justo para ellos. Y vemos que efectivamente el texto nos sigue diciendo que vuelve a hacer lo mismo con aquellos que fue a buscar en la hora sexta, que es más o menos el mediodía, y la hora novena, que es efectivamente cerca de las 3 de la tarde. Ciertamente cada una de estas personas trabajó menos horas con respecto a los que empezaron desde el principio. Sin embargo, aquí, ¿qué les hace saber? Les daré lo justo. A los otros que les dijo, les pagaré el salario de un día de trabajo, un denario. Pero vemos como la porción final de este contrato nos hace saber acerca de que sale a la hora undécima, algo así como a las 5 de la tarde, cuando ya prácticamente la luz del sol comienza a descender, comienza a disminuirse. Sale esa hora, ve a unos hombres desocupados y les hace la misma pregunta: si desean, vengan y trabajan y recibirán lo que sea justo. Recordamos que mencionamos el ejemplo de que un día de trabajo puede ser como $24. Pensemos en eso como a $2 la hora de trabajo. Estas personas en teoría iban a trabajar solamente por una hora. Así que dentro de lo que nosotros consideramos justo, consideraríamos, bueno, a estas personas se les va a pagar $2 por esa hora de trabajo que fueron a hacer. Y podríamos hacer esa conversión con nosotros: $24, $18, $12, $6, hasta este punto que estamos hablando en este momento. Pues es interesante que el contrato se da. Estos hombres aceptan la paga o lo que se les va a dar con respecto a hacer su trabajo. Y vemos cómo hubo unos que estuvieron desde el principio y otros poco a poco se fueron agregando. Entonces llega el momento en que viene el pago. Y lo leemos en versículos 8 al 10. Cuando hablamos de este pago, vamos a ver cómo el pago, una de las definiciones que nos da la lengua española, es satisfacción, premio o recompensa. Ciertamente, tras un largo día de trabajo, esperamos que se nos pague por ello. O en la sociedad en la que vivimos actualmente, esperamos a la semana, la quincena o el mes, dependiendo del contrato que hayamos firmado. Pero en este caso se daba esta situación de pagársele a diario. Versículos 8 al 10 nos dice que cuando llegó la noche, el señor de la viña, el dueño de la hacienda, dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Aquí se está llevando a cabo el obedecer lo que es una de las prácticas de la ley de Moisés. La ley de Moisés, de acuerdo a Levítico 19:13 y a Deuteronomio 24:15, comandaba o daba la orden de que antes de que se acabara el día le pagaran a estas personas. No se guardaran ese dinero para el día siguiente, sino que se les pagara. Y efectivamente vemos el ejemplo que Jesucristo está dando con respecto a que aún se vivía en la ley de Moisés. Se le pagara a esas personas, pero es muy interesante ver que efectivamente dice se les pagara
en el orden inverso. Aquellos que llegaron de últimos a trabajar iban a ser los que primero iban a recibir la paga. Y aquellos que fueron de primeros iban a ser los últimos en recibir la paga. Y aquí vemos que cuando llegaron estos últimos, los de la 11ª hora, los que llegaron cerca de las 5 de la tarde a trabajar, se les pagó un denario. Se les pagó como un día completo de trabajo. El Señor que había dicho, les voy a pagar lo que sea justo. Y les dio un denario. Aquí entonces empieza la cabeza del ser humano a maquinar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquellos que habían trabajado más tiempo vieron, si a esto les pagó un denario, debe haber algo mejor para nosotros que estuvimos todo el día. Vemos que el texto dice, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Recibieron la misma paga que aquellos que vinieron tarde. Y es que, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces el ser humano se mete en problemas por empezar a suponer cosas. Estos comenzaron a meterse la idea de que, bueno, seguro nos va a pagar más, porque a estos que casi no trabajaron les pagó lo mismo. Y se da toda esta situación, se da todo esto, y que empiezan las murmuraciones. Y es lo que nos lleva a la siguiente sección de esta parábola en que leemos efectivamente acerca de que hubo un murmullo. Murmullo se define como el ruido que se hace hablando. Conocemos eso cuando estamos entre grandes multitudes y escuchamos personas hablando a nuestro lado, personas al otro lado, personas detrás, personas delante, y casi no se entiende del ruido que se ha formado, pero hay conversaciones, no se percibe bien lo que se habla, lo que se dice. Estos hombres ya habían empezado a hablar por detrás de que, mira, ellos les pagaron esto, a esto les pagaron esto, a esto les pagaron otra. Viene nuestro turno. ¿Qué vamos a recibir? Vamos a alegrarnos por lo que vamos a recibir, porque sea como sea, estamos desde primeros. Y ese murmullo llega a darse, versículos 11 al 12, y hacen saber contra el padre de familia, estos que vinieron de último, estos postreros, han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Ciertamente pareciera, dentro de nuestra forma de pensar humana, algo injusto, porque se les pagó lo mismo. ¿Cómo quienes trabajaron menos ganaron igual? En el mundo en que vivimos, algunos pensarán acerca de algún tipo de compensación. Si a ellos se les dio eso, a nosotros tienen que compensarnos de la misma manera. Ese era el pensar de ellos. Pero, ¿era válida esta murmuración? Es entonces donde venimos a los últimos versículos, 13 al 15, en que vemos el veredicto, el juicio, el parecer, el dictamen que este hombre de familia, que este dueño de la hacienda hace. ¿Y qué es lo que les dice? Les dice lo siguiente. Amigo, hablándole directamente a uno de ellos, no te hago agravio, no te hago daño, no te estoy afectando en absoluto. ¿Y sabes por qué? Porque no fue lo que convinimos, no fue lo que decidimos de que trabajaste un día para mí y te iba a pagar un denario por ese día. Eso fue lo que ocurrió, ¿cierto? Fue el acuerdo que se dio entre ellos. No hay ningún engaño, no hay ninguna situación aquí. De allí que él mismo le hace saber, toma lo que es tuyo y vete. Yo a estos que vieron después, quiero darles lo mismo que a ti. ¿Hay algún problema en ello? Si en este momento, hermanos, nos preparamos porque sabemos que pronto terminará el servicio de oración y decido invitar a algunos de ustedes a almorzar y a otros no, ¿hay algo malo en ello? No. Algunos dirán, bueno, puede ser que el hermano no le alcanza para invitarnos a todos, que es una realidad. Pero también puede ser que quizás quiera conversar con algunos sobre algún tema en particular, que por eso les estoy invitando para tener esta pequeña reunión. Pero al final de cuentas, ¿qué ocurre? Es una decisión que yo estoy tomando en base a lo que yo tengo. Y eso es lo que está ocurriendo con este dueño de esa hacienda, con este señor de la casa. Este padre de familia ha decidido, a esto les quiero dar de esta manera. Tengo la posibilidad, tengo la bendición de hacerlo y voy a hacerlo. Esa fue la decisión que él tomó. Y por eso que le hace la pregunta, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Yo puedo tomar decisiones con respecto a ello. Con ustedes hicimos un acuerdo y se les pagó de acuerdo al acuerdo. A estos decidí darles ese bono, si podríamos decirlo. Pero cuando hace esta pregunta, viene precisamente ese punto. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Qué triste que la envidia es un problema tan grande entre la humanidad, pero más triste es cuando esta envidia se da incluso dentro de la iglesia.
Porque así como mencionamos que van a haber aquellos hermanos que dicen, bueno, seguro los llevó a comer porque no le alcanzaba o quería hablar algo con ellos, van a haber algunos que dirán, ¿y por qué se llevó a ellos y no a mí? Yo también tengo el derecho, yo también debería recibir la misma bendición. Sean este tipo de conversaciones que sabemos crean estas murmuraciones y sean todo este tipo de problemas en la iglesia que van creciendo y creciendo y creciendo en vez de atacarse de una vez. Pero vemos esta situación. El hombre decidió que iba a pagarle a los primeros como una muestra del valor real de un día de trabajo. Eso fue lo que habían acordado y eso fue lo que se llevó a cabo. A los demás simplemente les mostró su bondad. Les dio una propina por haber ido a trabajar. Es la forma en que él decidió tratar esa situación. Y vamos a ir concluyendo con nuestro mensaje de esta mañana. Vamos a ir viendo al respecto. Pero mencionamos que el texto iba de versículos 1 al 16 y solamente hemos cubierto hasta el versículo 15. Entonces ciertamente comprendemos que nos está haciendo falta un versículo por estudiar. Sí, un versículo por estudiar. Y ese mismo dice de la siguiente manera: los primeros serán postreros, los postreros primeros. En español más simple, los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Recordemos a quién hablaba nuestro Señor Jesucristo esta parábola. No le está hablando a las multitudes, le está hablando a sus 12 hombres, aquellos con los que había trabajado, con los que había caminado, con los que había llevado la palabra, había hecho estos milagros, que compartían con él a diario. Ellos habían hecho, a través de Pedro, han hecho la pregunta, ¿qué recibiremos en base a todo lo que hemos dejado atrás? Ellos son los primeros de una lista que continúa. Y quizás, amado hermano y amigo, nosotros somos los que están en esa 11ª hora. Porque ciertamente no sabemos si nuestro Señor vendrá en 5 minutos, en 1 hora, en un día, en una semana, en un año o en 1000 años. No lo sabemos. Puede ser que seamos los últimos en esa fila. Pero lo que sí es importante es que debemos de comprender que el mensaje ha sido dado y ha sido compartido y ha sido llevado por todo el mundo. La invitación de nuestro Señor ha sido extendida a toda la humanidad, pero son muy pocos los que escogen seguir ese mensaje, obedecer ese mensaje y en base a la obediencia a ese mensaje entonces servir a nuestro Señor. Meternos en el agua es demasiado fácil. El bautismo lo vemos como algo muy difícil porque muchas personas toman mucho tiempo para tomar la decisión de bautizarse y obedecer el evangelio. Pero una vez que entramos al agua, es lo más simple del mundo. Cuando salimos de ella, nuestra obra no acaba. Por el contrario, empieza. Porque como estaba hablando el hermano Javier en su clase, debemos de crecer constantemente. Y nuestro servicio también debe ser constante. Es interesante sobre este texto que el hermano Bowles dice en su comentario: puede haber estímulo para quienes se han demorado en entrar al servicio. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Muchas personas dicen, bueno, quizás esa persona que está enferma en una cama, ahorita que sabe que está a punto de morir, ha tomado la decisión de obedecer el evangelio, y a ese tipo de personas que se refieren a aquellos de la 11ª hora. Algunos enseñan así, pero no es así realmente. Sí, hay una bendición para aquellos que llegan a obedecer el evangelio en un momento tardío de sus vidas y quizás cercano a sus muertes. Y toda persona que obedece, sabemos que la palabra de Dios nos dice que los ángeles cantan alabanzas alegres por saber que un alma perdida ha vuelto al redil. Pero tenemos esta situación de que no necesariamente todo el tiempo va a ser así. Y por tanto, así como hay estímulo para hacer este tipo de cosas, no debemos de considerarlo como un estímulo para que alguien tome la decisión al final de sus días, porque no sabemos cuánto tiempo estemos aquí. Lo que sí es importante es tomar la decisión, entrar ahora, ser bautizado por el perdón de mis pecados, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no demorarme en hacer el trabajo que debo de hacer. Y es precisamente donde podemos entonces comenzar a resumir la aplicación que tiene para nosotros como cristianos hoy en día lo que acabamos de estudiar, lo que acabamos de meditar. Podemos ver que efectivamente quienes hemos obedecido el Evangelio hemos firmado un contrato con Cristo. Nos hemos comprometido con Él. Somos parte de su novia, de su esposa, de esa iglesia por la cual Él dio su sangre. Tenemos un compromiso con Él y es un contrato que debemos de seguir. Si deseamos romper el contrato, sabemos que van a haber consecuencias.
Si deseamos seguir con el contrato y seguir hasta la muerte y servirle a Él y vivir para Él, sabemos que en su momento debido recibiremos nuestro pago. Sí, recibiremos esa hermosa promesa que Él nos ha hecho de vivir con Él, en el lugar que Él preparó, en ese hermoso lugar donde también vive el Padre, y nunca separarnos. Nunca habrá tristeza, nunca habrá dolor, nunca habrá muerte. Qué hermosa es esa recompensa en base al contrato que hemos firmado con Él y seguirlo adelante. Ciertamente hay muchos que pueden que murmuren hoy en día y van a haber muchos que dirán, no creo en eso y Dios es suficientemente bueno para perdonarme en su momento debido. Él tiene derecho a hacer lo que quiera. Yo simplemente seguiré viviendo mi vida y al final me perdonará. No es así, porque Él ha dado estatutos, Él ha dado normas, Él nos ha enseñado a través de la palabra de Dios que envió a su Hijo a morir en esa cruz por ti y por mí y por toda la humanidad, para que vengan a escuchar este mensaje de invitación y puedan venir a Él. Es entonces que muchos en ese día murmurarán porque dirán, yo hice lo que se me pidió, pero no lo hiciste. Y tristemente dirás, Señor, Señor, pero Él dirá, apártate de mí, hacedor de iniquidad, hacedor de mal. No hiciste lo que debías de hacer. Sí, me bauticé, pero no viviste para servir a Dios. Aquí no importa si tengamos 50 años de haber sido bautizados o tengamos meses de haberlo sido o quizás días. Lo que importa es mantenernos activos en el servicio para con el Señor, porque a final de cuentas Él decide lo que quiere hacer con lo que es suyo. Y Él nos ha hecho saber, esto es lo que les estoy ofreciendo. Di a mi hijo que era mío para que ustedes tengan esta oportunidad. Y ustedes deciden desaprovecharla, tristemente va a haber dificultades. Pero el hecho es que la misma bendición que recibe una persona que tiene 60 años de ser cristiano o uno que tiene días de ser cristiano, es que si mueren en este momento y mueren fieles y siervos del Señor, tendrán la oportunidad de entrar al cielo. Eso es lo que necesitamos considerar. ¿Qué tanto estamos sirviendo? Hoy es el día en que podemos servir a Dios. Mañana puede ser muy tarde. Necesitamos meditar en esto. Necesitamos ocuparnos. No podemos dejar que solamente algunos hagan el trabajo del Señor. Que durante la semana yo no me concentro, yo no estudio, yo no crezco espiritualmente, porque hay alguien que va a darme una lección el próximo domingo. No podemos pensar así. Debemos de ocuparnos y buscar la manera de servir a Dios cada momento de nuestras vidas. Es por ello que quiero dejarte con esta pregunta para que medites al respecto. La última estrofa de ese hermoso himno dice, yo quiero ser obrero de valor. Segunda Timoteo 2:15 nos dice como obreros que no se avergüenzan, porque sirven a Dios, hacen el trabajo de Dios, son diligentes en hacer su trabajo, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Hay trabajo en la iglesia, hay trabajo para todos. Todos podemos, si tenemos el deseo de venir, trabajar para el Señor, servirle y hacer su voluntad y hacerlo de una manera que le agrade a Él y de cierta manera sabemos que nos agradará a nosotros, tanto como individuos como congregación, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y el que quiera trabajar, ciertamente hallará lugar. La pregunta que quiero que medites junto conmigo es, ¿estamos colaborando en la viña? ¿Estamos haciendo nuestra parte en el trabajo de la obra de Dios? ¿Estamos ocupados en hacer lo que debemos de hacer como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que conocen la verdad y tienen que llevarla por todo el mundo? ¿O simplemente andamos de paseo? Esa es la situación que quiero que meditemos, amados hermanos. Esa es la situación en la que quiero que comenzamos a comprender. Dios tiene grandes planes para nosotros, espera grandes cosas de nosotros. ¿Se las estamos dando o simplemente les damos nuestras obras? Enfoquémonos en colaborar, en ayudarnos unos a otros, en darle palabras de aliento a aquellos que nos enseñan, en darle palabras de aliento a aquellos que predican con la palabra de Dios para con nosotros y para con el mundo, en aquellos que hacen aquellas cosas que parecen insignificantes, pero que son importantes porque son para llevar ese mensaje, dar ese ejemplo a la comunidad de lo que un cristiano es y poder darte lo mejor de Dios en todo momento. No sé si el hermano tenga un himno de invitación
pero ciertamente deseo que cantemos uno, porque puede ser que algunas personas que nos están acompañando en esta mañana no sean cristianos y estén considerándolo en base a lo que han escuchado. Porque sabemos que eso es el primer paso, escuchar la palabra de Dios ser predicada, confesar que efectivamente, decir con mi boca, Jesús es el Hijo de Dios, creer que efectivamente Dios es quien es y galardona a quienes le buscan. Poder comprender que debo de cambiar mi forma de pensar con respecto a la forma en que vivo, dejar atrás las cosas malas, y eso es el arrepentimiento. Y entonces ser bautizado por el perdón de mis pecados. Pero aquellos que ya lo hemos hecho, aquellos que ya nos identificamos como colaboradores de Dios, aquellos que hemos obedecido el Evangelio y que quizás nos hemos resbalado, que quizás estemos viviendo de una manera que no agrada de Dios, que tal vez estemos haciendo cosas que no son correctas, que tal vez no estamos sirviéndole como debemos de hacerlo, poder recapacitar y ponernos en paz con Él. Y para ello sabemos que tenemos a nuestros hermanos para que oren con nosotros y por nosotros. Ciertamente la lección termina aquí. Queda en el corazón de cada uno de nosotros tomar las acciones para llevar a cabo esta hermosa obra que tenemos y poder seguir llevando a cabo llevando este mensaje por todo el mundo y darle esa oportunidad a las almas que no conocen a Dios puedan conocerlo y ser también colaboradores en la viña con nosotros. Sea cual sea la situación, hermanos, pensemos en esto mientras cantamos esta alabanza y entonces, si desean oraciones, háganoslo saber. Muchas gracias y Dios les bendiga ricamente.